El asfalto mojado brillaba bajo la luz mortecina de la luna. Era una de esas noches en las que la carretera parecía un túnel interminable de sombras y neblina, un pasillo sin fin hacia lo desconocido. Los camioneros, acostumbrados a desafiar la oscuridad, saben que la soledad de la autopista oculta cosas que pocos se atreven a contar. Figuras que se desvanecen en la neblina, voces que susurran en la radio cuando no hay nadie en la frecuencia y pasajeros que desaparecen antes del amanecer. No importa cuántas veces recorras el mismo tramo de carretera, en la madrugada, todo cambia. Los letreros oxidados junto al camino parecen advertencias, los árboles a los lados se inclinan como si murmuraran entre ellos. Y el motor del camión, que durante el día es un sonido familiar, se convierte en el único latido en un mundo vacío. Sin embargo, lo más aterrador no es lo que se ve, sino lo que se siente, porque hay momentos en los que el aire se enfría sin razón, en los que una sombra parece moverse en los espejos retrovisores y en los que un extraño escalofrío recorre la espalda del conductor, como si alguien estuviera sentado en el asiento del copiloto. Observándolo, las historias que escucharás esta noche no son invenciones. Son relatos contados por aquellos que han experimentado el horror en su forma más pura, camioneros que han visto lo imposible mientras surcaban las carreteras más oscuras y solitarias. Apaga la luz, ajusta tus audífonos y prepárate, porque después de escuchar estas historias, pensarás 2 veces antes de viajar de noche. Las luces del camión cortaban la negrura de la carretera, revelando apenas unos metros de asfalto antes de que la oscuridad lo devorara todo de nuevo. Era una noche sin luna, de esas en las que el cielo parece un pozo sin fondo, donde ni siquiera las estrellas se atreven a aparecer. Hugo, un camionero experimentado, llevaba más de 15 años recorriendo aquella ruta. Sabía de memoria cada curva, cada letrero viejo y cada pueblo fantasma que aparecía a la distancia, con sus casas de madera cayéndose a pedazos, pero esa noche algo no estaba bien. El tablero digital marcaba las 3:12 de la madrugada, la temida hora del muerto. Hugo no era un hombre supersticioso, pero todos los camioneros conocían historias sobre esa carretera. Leyendas de espectros errantes, apariciones en la neblina y sombras que se deslizaban junto a los vehículos sin dejar rastro. Aunque siempre había tomado esas historias como meras exageraciones de carretera, algo dentro de él le decía que esta vez era diferente. La radio de la cabina emitía solo estática. Intentó cambiar de frecuencia, pero todas las emisoras parecían muertas. Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza, sacudiendo la carrocería del camión como si algo invisible intentara entrar. Hugo ajustó las manos en el volante y respiró hondo. Es solo el viento, se dijo, pero entonces, la vio, justo en la curva más peligrosa del trayecto, una figura solitaria apareció en la orilla de la carretera. Era una mujer, vestida con un viejo vestido blanco, inmóvil en la neblina. Su cabello oscuro caía sobre su rostro, y sus pies descalzos parecían apenas rozar el suelo. Hugo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había forma de que alguien estuviera ahí a esa hora. Y menos en un lugar tan peligroso. Puso las luces altas para verla mejor. La mujer levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran 2 pozos negros, vacíos, y en ese instante, Hugo sintió que algo dentro de él se quebraba. No estaba solo en la carretera. El aire dentro de la cabina se volvió denso, pesado, como si de repente faltara oxígeno. Hugo sintió como el sudor frío le resbalaba por la nuca. Su instinto le gritaba que siguiera manejando, que ignorara a aquella mujer, que mirara hacia adelante y no se detuviera por nada en el mundo. Pero algo en su cuerpo se paralizó. Sus manos, firmes en el volante, se aflojaron sin que él lo deseara. Sus pies, que controlaban los pedales con la destreza de años en la carretera, se volvieron torpes. Era como si una fuerza invisible le estuviera robando el control poco a poco. La mujer dio un paso adelante, Hugo tragó saliva y apretó los dientes. Las historias de otros camioneros resonaban en su mente. Se decía que, si alguien recogía a aquella mujer, nunca llegaba a su destino.
Algunos aseguraban haber despertado kilómetros más adelante, con el camión detenido y sin recordar nada de lo sucedido. Otros nunca eran encontrados. Intentó acelerar, pero el motor se ahogó. Un crujido se escuchó desde el asiento del copiloto, como si alguien invisible se hubiera sentado allí. El olor en la cabina cambió. Un hedor rancio, como tierra mojada y flores podridas, inundó el espacio. Hugo giró la cabeza con el corazón latiéndole en la garganta. El asiento estaba vacío. Pero la silueta de la mujer seguía reflejada en el vidrio de la ventanilla, como si estuviera sentada junto a él. Su respiración se volvió errática. Sus ojos miraban la carretera, pero la visión periférica le gritaba que algo se movía dentro del camión. La estática de la radio se interrumpió con un susurro ininteligible. Un murmullo seco, áspero, como si una garganta marchita intentara hablar. Llévame. La voz no vino de la radio, vino del asiento del copiloto. Hugo sintió un nudo de pánico en el estómago. Pisó el acelerador con todas sus fuerzas, pero el camión no respondía. La carretera se tornó más angosta, las luces parecían parpadear y la sensación de que algo helado respiraba sobre su nuca se hizo insoportable. No podía seguir ahí. No debía seguir ahí. Entonces, la mujer volvió a moverse, su cabeza giró lentamente en su dirección y Hugo supo en ese instante que algo estaba terriblemente mal. Ella no tenía rostro. El grito se atascó en la garganta de Hugo. La piel se le erizó al ver aquella figura sin rostro, con una superficie borrosa y oscura donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca. Era como si la oscuridad misma se hubiera tragado sus rasgos. Su cuerpo se congeló por el miedo, incapaz de reaccionar mientras la figura lentamente inclinaba la cabeza hacia un lado, como si lo estuviera analizando. Como si estuviera decidiendo qué hacer con él. La radio estalló en un chirrido ensordecedor y de repente, el camión se apagó por completo. Las luces del tablero parpadearon y el motor murió en seco, dejando a Hugo atrapado en medio de la carretera oscura, con la única compañía de aquella presencia maldita. Solo el sonido del viento y su propia respiración agitada llenaban el aire denso de la cabina, y entonces, ella se movió. Primero fue un leve crujido en el asiento del copiloto. Luego, un susurro rasposo que pareció emanar desde la nada. Llévame a casa. Las palabras se arrastraron en el aire como un eco del más allá. Hugo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Sus manos temblorosas buscaron la llave de encendido, girándola con desesperación, pero el camión no respondía. Afuera, la neblina se espesó como una cortina de humo, tragándose la carretera y ocultándolo de cualquier posible ayuda. El retrovisor captó algo imposible. La silueta de la mujer no solo estaba sentada junto a él, ahora también estaba detrás. Su reflejo se multiplicaba, como si muchas versiones de ella estuvieran dentro de la cabina, en cada sombra, en cada rincón oscuro. Una carcajada baja y distorsionada empezó a llenar el espacio, un sonido gélido que no pertenecía a este mundo. Hugo gritó, cerró los ojos un instante, rezando lo poco que recordaba de su infancia. Se obligó a girar la llave una vez más, sintiendo que su corazón iba a estallar. El motor rugió de vuelta a la vida, las luces del camión parpadearon, y en ese breve destello, Hugo vio algo que nunca podría olvidar. La mujer ya no estaba en el asiento. No estaba en el retrovisor. Estaba justo afuera de la ventana del conductor, a centímetros de su rostro, y lo estaba observando. Hugo pisó el acelerador con todas sus fuerzas. Las llantas chirriaron y el camión se lanzó hacia adelante. La neblina se abrió a su paso como un telón fantasmal. Por el rabillo del ojo, vio cómo la mujer extendía la mano, tocando la ventana con unos dedos largos y huesudos, dejando una marca oscura en el cristal antes de desvanecerse en la noche. Pero antes de desaparecer por completo, murmuró algo que hizo que la sangre de Hugo se congelara en sus venas. Nos volveremos a ver. Hugo no dejó de acelerar hasta que la neblina quedó atrás y las primeras luces de un pequeño poblado aparecieron en el horizonte. Apenas podía respirar. Sus manos temblaban sobre el volante y su corazón latía como un tambor en su pecho.
Nunca en su vida había sentido un miedo tan visceral, tan real. Detuvo el camión en la primera estación de servicio que encontró. Bajó de un salto, apoyándose en el capó con las piernas débiles, tratando de recuperar el aliento. La brisa nocturna aún era fría, pero se sintió extrañamente aliviado de estar en un lugar iluminado, con el sonido distante de otros vehículos y la presencia de personas a su alrededor. Encendió un cigarro con manos temblorosas, pero al llevarlo a los labios, un escalofrío le recorrió la espalda. La ventana del lado del conductor seguía empañada. Y en el centro de aquel vaho nocturno, la huella de una mano seguía marcada, alargada y distorsionada. Hugo sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Frotó el vidrio con la manga de su chaqueta, pero la marca no desapareció, era como si estuviera impregnada en el cristal. Tragó saliva y decidió entrar a la tienda de la estación de servicio para despejarse. Mientras pagaba un café bien cargado, notó que el anciano detrás del mostrador lo miraba fijamente. ¿Está bien, joven?, preguntó el hombre con voz áspera. Hugo asintió, aunque en su interior sabía que algo seguía acechándolo, solo. Tuve una mala noche en la carretera. El anciano entrecerró los ojos. No me diga que vio algo en la curva de la barranca. El café en las manos de Hugo se enfrió de inmediato. El viejo soltó un suspiro y sacó un cigarro de su bolsillo. No es el primero. Ni será el último. Hugo sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Salió de la tienda con la mente revuelta y un solo pensamiento lo atormentó mientras encendía el motor de su camión: si esa cosa realmente había desaparecido. ¿Por qué sentía que alguien seguía sentado en el asiento del copiloto? Las carreteras esconden secretos que solo aquellos que viven en ellas pueden entender. Lugares donde la realidad y lo desconocido se cruzan, donde los que viajan de noche pueden convertirse en testigos de lo imposible. Hugo nunca volvió a hablar de aquella experiencia, pero con los años, otros camioneros han reportado lo mismo: una mujer en la curva, esperando, observando, buscando a su próxima víctima. Ahora dime, ¿alguna vez has escuchado una historia parecida? ¿Conoces a alguien que haya vivido algo similar en la carretera? Si eres camionero o viajas de noche, ten mucho cuidado. Porque quizás, la próxima vez que mires por el retrovisor, notes que no estás tan solo como creías. Déjame tu comentario contando tu experiencia y dime, ¿qué habrías hecho en el lugar de Hugo? Recuerda dejar tu like si esta historia te puso los pelos de punta y suscribirte para más relatos aterradores como este. Y si te atreves, escucha este video hasta el final antes de apagar la luz. Nos vemos en la próxima historia. Si es que puedes dormir esta noche. Era una noche oscura, de esas que te envuelven con una quietud inquietante. La carretera solitaria parecía interminable, una línea recta que se perdía en la vasta oscuridad. Llevaba ya varias horas conduciendo, solo, como siempre. Mis ojos, acostumbrados al cansancio, apenas comenzaban a sentir el peso de la fatiga, pero había algo más que me inquietaba esa noche. Algo en el aire. Una sensación extraña que no podía apartar de mi mente, como si algo me estuviera observando. Las luces de mi camión cortaban la oscuridad, iluminando la carretera por delante de mí, mientras el sonido constante del motor y el rugir de los neumáticos sobre el asfalto eran los únicos sonidos que rompían el silencio de la noche. No estaba acostumbrado a sentir miedo, pero esa noche era diferente. Cada curva, cada tramo de la carretera, me hacía sentir más y más incómodo. Miraba por el retrovisor con frecuencia, sintiendo como si alguien o algo me estuviera siguiendo, aunque no había nada detrás de mí. En un punto, decidí hacer una pausa. Necesitaba descansar un poco, estirar las piernas y tomar un trago de agua. Encontré una pequeña área de descanso en el lado de la carretera. Paré el camión, apagué el motor y me bajé. La quietud de la noche era abrumadora. No había una sola luz, excepto las estrellas y la débil luz de la luna que apenas se filtraba entre las nubes. Cerré los ojos por un momento, intentando calmar mi mente. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Un crujido,
como si algo o alguien estuviera moviéndose entre los arbustos a un costado de la carretera. Pensé que podía ser algún animal, tal vez un ciervo o algún otro tipo de fauna local. Pero algo en ese sonido me pareció extraño, como si fuera demasiado pesado, como si no perteneciera a la naturaleza. Mi instinto me dijo que debía subir al camión y continuar mi viaje, pero, por alguna razón, decidí investigar. Caminé lentamente hacia el borde de la carretera, manteniéndome en silencio para no alertar a lo que fuera que estuviera ahí. Mis pasos resonaban en el suelo, quebrando el silencio nocturno. Al acercarme más, pude ver una figura entre los árboles. Estaba parcialmente oculta, pero lo que pude distinguir me heló la sangre. No era un animal común, ni mucho menos. La criatura parecía tener una figura humana, pero con una estructura mucho más grande y desproporcionada. Su piel era de un color grisáceo, casi translúcido, y parecía brillar débilmente bajo la luz de la luna. Sus ojos eran enormes, completamente oscuros, sin pupilas, como dos huecos negros que reflejaban la oscuridad misma. Su rostro estaba torcido en una expresión que no lograba definir, como si estuviera en medio de un dolor extremo o una furia indescriptible. Sentí un escalofrío recorrer toda mi columna vertebral. Un miedo primitivo y visceral se apoderó de mí. Intenté retroceder lentamente, pero mi cuerpo no respondía como debía. Estaba paralizado por el terror. La criatura se movió con rapidez, demasiado rápida para algo de su tamaño. En un parpadeo, estaba más cerca de mí, a solo unos metros, su aliento frío como el hielo envolviendo el aire a mi alrededor. El sonido de su respiración era un susurro, profundo y resonante, casi como un susurro sobrenatural que parecía venir de todos lados. Mis instintos de supervivencia finalmente despertaron. Retrocedí rápidamente, tropezando en el proceso, y corrí de vuelta al camión. No sé cómo logré subirme al vehículo tan rápido, pero lo hice. Cerré la puerta de golpe y arranqué el motor con manos temblorosas. No miré atrás, pero sentí que algo me observaba. Una presencia pesada, como si la criatura estuviera justo ahí, observando cada movimiento que hacía. Con el corazón acelerado, conduje a toda velocidad, sin importar la dirección, solo quería alejarme de esa cosa, de ese horror. Cada vez que miraba por los retrovisores, parecía ver algo moverse en la oscuridad, pero nunca lo vi directamente. La criatura no me siguió, o al menos no de manera que pudiera verlo. Sin embargo, el miedo seguía dentro de mí, como una sombra que se negaba a desaparecer. Conforme avanzaba, el miedo se transformaba en una necesidad de entender qué era lo que había visto, lo que había encontrado esa noche. No podía explicarlo. No quería explicarlo. Pero sabía que algo estaba allí, algo que no pertenecía a este mundo, algo que solo podía existir en las sombras de las carreteras solitarias y olvidadas. A lo largo del viaje de regreso, me pregunté si algún día volvería a ver esa criatura o si, simplemente, sería una pesadilla. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que lo que había vivido no era un simple sueño. No era una alucinación por el cansancio. Lo que había visto era real, y nunca podría olvidarlo. Al llegar al destino, me detuve, temeroso de que la criatura estuviera esperándome en algún rincón. Pero lo que más me perturbó fue que, al revisar mi camión y la ruta, no había señales de lo que había visto. No había rastros, no había huellas, nada que pudiera explicar lo que sucedió. Todo parecía normal, como si no hubiera pasado nada. Pero yo sabía lo que había experimentado. Y eso era suficiente para que esa noche, y esa criatura, quedaran grabadas en mi memoria para siempre. Las horas pasaron, y el miedo comenzó a calmarse, pero el recuerdo seguía vivo en mí. Algo había cruzado mi camino esa noche. Algo que no debería existir. Y aunque nunca supe qué era, ni de dónde venía, una parte de mí sabía que no era la última vez que me encontraría con esa presencia. Las criaturas de la oscuridad no olvidan. Y, tal vez, alguna noche, de nuevo, encontraré a esa criatura en la orilla del camino.
Era una noche oscura, una de esas noches en las que todo parecía estar en silencio, como si el mundo entero hubiera decidido detenerse por un momento. La carretera ante mí estaba vacía, sin rastro de vehículos, sin luces, solo la neblina que se deslizaba suavemente sobre el asfalto, como una manta fría. Mi nombre es Alejandro, soy camionero desde hace más de 15 años, y en todo ese tiempo había recorrido caminos solitarios como este, pero algo en esa noche me decía que algo no estaba bien. Recuerdo haber encendido la radio para aliviar la quietud de la noche, pero no había señales de vida en las ondas, solo estática, y de repente, el silencio se volvió más profundo, más pesado. No había ni un solo sonido que rompiera la calma, solo el ruido constante de los neumáticos sobre el pavimento. Lo que parecía ser una travesía común se tornó inquietante de un momento a otro. Estaba a punto de cruzar una zona desolada, una de esas carreteras que no se cruzan con ningún otro ser humano en kilómetros, y ese hecho me hacía sentir una incomodidad inexplicable. Era cerca de la medianoche cuando vi una figura a lo lejos, a la orilla de la carretera. Pensé que podría ser un viajero o un ciclista en busca de ayuda, ya que la luz de las farolas apenas alcanzaba a iluminar su silueta. Al acercarme, mi mente comenzó a procesar que algo no estaba bien. La figura parecía moverse lentamente, con un paso vacilante, como si estuviera buscando algo o alguien. Mi instinto me decía que debía detenerme, pero algo dentro de mí, esa parte instintiva que todos tenemos cuando algo no es correcto, me advertía que no lo hiciera. A medida que me acercaba más, la figura comenzó a desvanecerse, como si la neblina la estuviera tragando. Apreté el volante con más fuerza, mis ojos fijos en el camino y mi mente luchando por encontrar una explicación lógica para lo que acababa de ver. El sonido de los neumáticos se hacía más pesado, más resonante en la quietud de la noche, y de repente, lo escuché. Un grito desgarrador, de esos que atraviesan el alma y hacen que todo se detenga. El grito vino de algún lugar cercano, pero lo extraño era que no provenía de la figura en la carretera. Era como si el aire mismo hubiera gritado, una especie de lamento profundo que se mezclaba con la quietud de la noche, como si viniera de una dimensión paralela, de algo que ya no estaba entre los vivos. Mi corazón latía con fuerza, y sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. El grito se repetía, esta vez más cercano, como si estuviera justo detrás de mi camioneta. Miré por el retrovisor, pero no vi nada. Solo la neblina espesa que rodeaba la carretera. Aceleré, intentando dejar atrás la sensación de que algo me estaba siguiendo. Pero el grito se mantenía, como un eco lejano que se acercaba cada vez más. Miré nuevamente al frente, y fue entonces cuando lo vi. Una figura fantasmagórica apareció en medio de la carretera. No podía describirla claramente, pues su presencia era etérea, como si no perteneciera a este mundo. Su rostro estaba distorsionado, pero aún podía sentir la angustia y el dolor que emanaban de ella. No era una visión que se pudiera ignorar. Era como si la propia carretera estuviera siendo tomada por algo que no debía estar allí. Mis manos sudaban mientras intentaba mantener la calma. En un instante, la figura desapareció y el grito se detuvo. El silencio regresó, más denso que nunca. Y la neblina parecía envolver mi camioneta. Miré a mi alrededor, pero todo estaba vacío, sin vida, como si lo que había experimentado no hubiera ocurrido en absoluto. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que lo que había vivido era real. Algo me había perseguido esa noche, algo que no podía explicar. Aceleré nuevamente, esta vez sin mirar atrás. Mis ojos permanecían fijos en la carretera, en el reflejo del faro que iluminaba el camino por delante. Pasaron unos minutos, pero mi mente seguía dando vueltas a lo sucedido. Cuando llegué a un pequeño pueblo, decidí parar en la gasolinera para llenar el tanque. No podía quitarme la sensación de que había algo más en esa carretera, algo que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de mi ser. El dueño de la gasolinera, un hombre mayor con cara de cansado, me miró fijamente mientras echaba gasolina al tanque. Sin decir una palabra, se acercó a mí y,
casi como si leyera mis pensamientos, me dijo, vas hacia la carretera desierta. ¿Verdad? Ten cuidado. Hay historias sobre esa carretera. Hay cosas que no podemos ver, pero que están ahí. Sus palabras me hicieron sentir una fría angustia, como si el lugar hubiera sido testigo de fenómenos extraños que desbordaban la comprensión humana. Esa noche no pude dormir. Mi mente seguía dando vueltas al grito que había escuchado, al rostro distorsionado que había visto, y a esa sensación de que había algo más en ese lugar que simplemente no podía entender. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, me invade un miedo indescriptible. Sé que el grito no era producto de mi imaginación, que la figura no era una ilusión. Algo está ahí, algo que no pertenece a este mundo. Y que, quizás, está esperando que alguien más lo escuche o lo vea, y aunque he intentado racionalizarlo, sé que, a veces, las carreteras no son solo caminos, son puertas que nos llevan a lugares donde la realidad y la fantasía se confunden. Un grito en la oscuridad, una presencia inexplicable en la quietud de la noche y un viajero que sigue adelante sin poder escapar de lo que lo persigue. Ese es el precio de transitar por caminos que deberían estar vacíos, pero que, sin embargo, están llenos de cosas que no podemos comprender.